y su existencia sola es una afirmación. Dios no está encerrado en los templos. Puede estar en cualquier parte, incluso, y sobre todo, en el interior de quienes lo buscan sin instrucciones. A lo largo de la historia, las estructuras religiosas han temido una figura más que al hereje declarado, el místico. No el que niega a Dios, sino el que dice haberlo encontrado sin pasar por la puerta oficial. Aquel que, en lugar de repetir lo aprendido, habla desde la experiencia directa. Aquel que dice, lo sentí, lo viví, lo escuché. No me lo contaron, no me lo enseñaron. Lo sé y no puedo explicarlo. Estas voces no levantan banderas, pero tampoco obedecen. No insultan a la religión, pero tampoco se someten. Su rebeldía no es ruidosa, es radical. Es una desobediencia sagrada que nace no del odio, sino del amor profundo por lo divino, por la verdad desnuda, sin ornamentos. Jesús, antes de ser el centro del cristianismo, fue un cuestionador del templo. Criticó a los fariseos, volcó las mesas de los mercaderes, habló de un reino que no pertenecía a este mundo ni a sus estructuras religiosas. Su espiritualidad era fuego y cercanía, no ritual y distancia. Y por eso fue asesinado por un sistema que no podía tolerar la libertad interior. Francisco de Asís predicó con el ejemplo, despojado de poder, hablando a los animales, caminando descalzo, recordando que Dios se encuentra en lo simple. Fue obediente a su fe, pero incómodo para su iglesia. Y más allá de Occidente, también hubo rebeldes del espíritu. Buda rompió con el ritualismo védico de su tiempo. Los sufíes del Islam hablaron de un amor sin límites, que muchas veces incomodó a la ortodoxia. Los místicos del Zen disolvieron palabras para llegar al vacío. Todos desafiaron, no desde el cinismo, sino desde una intensidad sagrada que no podía ser contenida. Cada una de estas voces fue sospechosa, no por lo que negaban, sino por lo que afirmaban sin permiso, no por destruir, sino por hablar con una certeza que no pasaba por la aprobación de los escribas. Y hoy, esa misma rebelión vuelve a crecer. No en las plazas públicas, no en los púlpitos, no en grandes revoluciones visibles. Crece en el interior de las personas, en quienes ya no encuentran sentido en lo establecido, pero tampoco han renunciado al misterio. En quienes se atreven a cuestionar, no porque odian, sino porque no soportan fingir. Muchos fueron expulsados, llamados traidores, herejes, cínicos. Pero no dejaron de buscar, porque había una llama que ardía más allá de los reglamentos, más allá de las vestiduras, más allá de las doctrinas. Hoy esa llama se mantiene viva en miles de personas que oran sin palabras, que creen sin credos, que se conectan con algo más grande desde su vida cotidiana, sin pedir permiso. La desobediencia sagrada no busca destruir iglesias, busca recordar que lo divino no puede encerrarse, que la verdad no necesita guardianes, que el alma tiene su propio idioma, que a veces no coincide con el idioma de las instituciones. ¿Puede Dios estar encerrado en una doctrina que no cambia desde hace siglos? ¿Puede limitarse a la voz de unos pocos que dictan lo que está bien o mal para millones? ¿Puede ser reducido a manuales, a reglamentos, a credos que prohíben más de lo que liberan? El trono y el miedo no son siempre visibles. Se cuelan en los gestos cotidianos, en la niña que se siente sucia por desear, en el hombre que calla su dolor por no parecer débil, en la mujer que nunca fue escuchada porque su voz no tiene púlpito. Se cuelan en la repetición de oraciones vacías, en la culpa constante, en la idea de que para encontrar a Dios hay que pasar por una estructura determinada. Y mientras tanto, fuera del templo, crece el rumor de una espiritualidad distinta. Una
que no se basa en obedecer por temor, sino en conectar por amor. Una que no busca construir nuevas reglas, sino romper las que encarcelan el alma. La rebelión espiritual no nace del odio, sino del cansancio. No es violencia, sino renuncia. No es destrucción, sino desobediencia pacífica. Es un susurro que dice: no necesito esta estructura para sentir a Dios. No necesito este miedo para ser bueno. No necesito repetir palabras que ya no significan nada para vivir una verdad profunda. Muchos siguen asistiendo a las iglesias, y muchos lo hacen con amor genuino. Pero también hay otros que, al entrar, ya no sienten nada, solo una presencia hueca, un eco que no responde. Y entonces salen, no hacia el vacío, sino hacia otro tipo de plenitud. Afuera no hay himnos, ni altares, solo preguntas. Pero también hay una libertad que dentro parecía prohibida. Dios no está en las iglesias, repiten en voz baja. Y lo dicen sin rabia, pero con certeza, porque lo buscaron ahí, porque esperaron, porque creyeron, y al no encontrarlo, comprendieron que quizás Dios nunca estuvo del todo encerrado ahí dentro. Fuera de los templos, lejos de los altares, hay un nuevo tipo de creyente. Alguien que no se llama así, que no se define por una religión, que no repite fórmulas ni se identifica con etiquetas, pero que, sin embargo, siente, intuye, busca. Son los que cierran los ojos en silencio, no para repetir una oración aprendida, sino para escuchar una voz interna que no tiene nombre. Son los que contemplan el cielo y no necesitan entenderlo todo para sentirse parte de algo mayor. Son los que lloran frente a una puesta de sol, no porque alguien se lo enseñó, sino porque algo en su alma se reconoce ahí. No están inscritos en ninguna iglesia. No asisten a ninguna ceremonia fija. No tienen un guía espiritual, ni un dogma, ni un libro único que los rija, pero viven una espiritualidad profunda, íntima, cruda, a veces hermosa, a veces dolorosa, pero siempre real. Esta es la espiritualidad de los caminantes, de los que perdieron la fe en la religión, pero no en lo sagrado, de los que fueron heridos por las instituciones, pero no dejaron de creer que hay algo más allá. No están en guerra con Dios, están en busca de Él, en sus propios términos. Algunos encontraron sentido en prácticas como la meditación, el arte, la contemplación. Otros en el silencio, en la naturaleza, en el servicio desinteresado. Algunos no saben qué nombre ponerle a lo que sienten. Solo saben que cuando están en presencia de ciertos momentos, de quietud, de verdad, de belleza, algo se despierta. Para muchos de ellos, decir creo en Dios ya no implica pertenecer a una iglesia. Implica vivir con una conciencia conectada, presente, sensible. Dios no es una figura lejana en el cielo, ni una autoridad que premia o castiga, sino una energía que se manifiesta en todo, una inteligencia que pulsa en el fondo de cada cosa viva. Es una espiritualidad sin forma fija, sin estructura, sin calendario. No tiene horarios, no tiene líderes, no tiene recompensas ni castigos. Solo tiene preguntas abiertas, caminos que se cruzan, búsquedas que no terminan. Y, sin embargo, es tan profunda como cualquier religión, porque nace desde adentro, sin presión, sin miedo, porque no se impone, se descubre, porque no está mediada por reglas externas, sino por un deseo genuino de vivir desde el alma. Muchos de estos buscadores silenciosos sienten que dentro de las iglesias algo se perdió. No el respeto, ni la devoción, ni la tradición, sino la conexión, el fuego, la vida. Y por eso se alejaron. No para rebelarse, sino para respirar. No buscan destruir nada, no atacan, no predican, solo caminan. Y en ese camino tropiezan, dudan, caen,
pero también descubren formas nuevas y antiguas de encontrarse con lo divino, en lo cotidiano, en el caos, en la soledad, en la risa inesperada, en la música, en la muerte, en todo. No necesitan intermediarios, no necesitan rituales rígidos, solo necesitan espacio, silencio, honestidad. Son los nuevos místicos. No usan túnicas, no fundan órdenes, no buscan seguidores, pero viven con una intensidad espiritual que no necesita ser validada por ninguna institución. Y lo más impactante es que cada día son más. No se organizan, no forman movimientos, no llenan estadios, pero se encuentran, sin querer, en cafés, en libros, en conversaciones profundas, en miradas que entienden sin hablar. No gritan, no exigen, no reclaman, pero están ahí. Quien se revela espiritualmente no lo hace por soberbia, sino por lealtad a algo más hondo que lo aprendido, no por orgullo, sino por necesidad, porque el alma no soporta más repetir lo que ya no siente, porque la voz interior grita, aún en el silencio, y no hay nada más inquietante para un sistema religioso que alguien que encuentra a Dios fuera de su alcance. Esa es la verdadera herejía, descubrir que no se necesita intermediarios, que no hace falta permiso, que lo sagrado puede visitarte en medio de la noche, en el momento más inesperado, sin ritual, sin guía, sin forma. Por eso esta rebelión no tiene líderes visibles, no necesita mártires ni cruzadas, se alimenta del anhelo humano más puro, la conexión directa con lo invisible. Y cuanto más se intenta reprimirla, más crece. No con gritos, sino con presencia. No con argumentos, sino con verdad vivida. Es la desobediencia sagrada de quienes ya no pueden fingir fe, porque algo dentro de ellos encontró un camino sin nombre. Una espiritualidad libre, salvaje, indomable. Y ese algo, dicen, sabe más de Dios que todas las reglas juntas. El siglo XXI no es una era sin fe. Es una era en la que la fe se ha vuelto irreverente, líquida, personalizada. Ya no obedece a estructuras verticales, ni a nombres sagrados, ni a tradiciones heredadas por obligación. Es una fe que ha dejado de pertenecerle a las instituciones y ha comenzado a pertenecerle, por completo, al individuo. Hoy no hace falta entrar en un templo para hablar con lo divino. Hace falta espacio interior. Hace falta silencio. Hace falta la voluntad de mirar hacia adentro, aunque lo que encontremos no siempre sea bello. Cada vez más personas dicen creer en algo, aunque no sepan cómo llamarlo. Algunos lo llaman energía, conciencia, universo, espíritu. Otros simplemente dicen, no sé lo que es, pero sé que lo siento. Es una espiritualidad sin nombre, sin dogma, pero no sin profundidad. Esta nueva religiosidad no busca imponerse, no busca reclutar, no construye catedrales. Se vive en lo íntimo, en un cuaderno de reflexiones, en una rutina de meditación, en una caminata sin auriculares, en la forma en que alguien cuida a un ser querido, en la manera en que respira cuando todo parece derrumbarse y aún así se mantiene en pie. Para muchos, esta espiritualidad se encuentra en el contacto con la naturaleza, en la conexión con los ciclos del mundo natural, con la tierra, con el cuerpo, con el tiempo real. Otros la buscan en prácticas ancestrales que fueron silenciadas durante siglos. Ceremonias chamánicas, meditación contemplativa, sabiduría indígena, filosofías orientales. Sin necesidad de convertirse, sin necesidad de jurar fidelidad a ningún credo, las adoptan como caminos hacia lo esencial. Las redes sociales, lejos de ser solo distracción, se han convertido también en espacios donde estos buscadores se encuentran. Comunidades digitales sin jerarquías,
donde se comparten lecturas, experiencias, preguntas, donde lo espiritual ya no se transmite de arriba hacia abajo, sino de persona a persona, de alma a alma. Esta nueva espiritualidad no necesita ser uniforme. Puede ser contradictoria, fragmentaria, cambiante. Puede tomar símbolos de distintos lugares. Puede respetar la tradición sin someterse a ella. Puede honrar a Dios sin obedecer una iglesia. Para algunos, eso es confuso, inestable, demasiado abierto. Pero para quienes caminan este sendero, eso es precisamente lo que lo hace real. Porque la vida no es lineal, ni lo es el alma, ni lo es la verdad. Esta religión interior no se mide por asistencia dominical, ni por credenciales teológicas, ni por cuántas escrituras se han memorizado. Se mide por otra cosa. ¿Te transforma? ¿Te hace más presente? ¿Te permite vivir con más verdad, aunque sea incómoda? No todo es luz. No todo es calma. Esta espiritualidad también exige confrontarse con uno mismo, con las heridas, con las sombras, con el ego, que busca controlar lo incontrolable. Pero a diferencia de otras estructuras, aquí nadie promete un premio por portarse bien. No hay castigo ni recompensa, solo hay el viaje, el proceso, la vivencia. Es una espiritualidad sin garantías, pero con mucha honestidad. Algunos la critican. Dicen que es una fe superficial, egoísta, sin raíces. Dicen que es peligrosa, porque se basa solo en emociones. Pero olvidan algo esencial. No nació para ser segura. Nació para ser verdadera. Y lo verdadero casi siempre incomoda. Quienes viven esta fe sin nombre no buscan una nueva religión. No quieren reemplazar una estructura vieja por otra nueva. Quieren libertad. Quieren autenticidad. Quieren sentir a Dios, o como quieran llamarle, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de disfrazarse de santos. Y tal vez esa sea la esencia de esta nueva espiritualidad. No negar lo divino, sino despojarlo de todo lo que lo aleja de nosotros. Ya no se trata de convencer a nadie, ni de tener razón, ni de ser parte de algo mayor. Se trata simplemente de vivir con el alma despierta, de buscar, de no rendirse, de saber que lo sagrado no está allá afuera, esperando que llegues limpio. Está aquí, esperando que llegues honesto. Y cuando alguien vive desde ahí, desde esa verdad interior, algo cambia. No hace falta anunciarlo, no hace falta predicarlo. Basta con vivirlo. Y tal vez, solo tal vez, en ese gesto silencioso, Dios también sonríe. El eco de las campanas ya no llena las calles. Las bancas de madera crujen bajo el polvo. Y los vitrales que alguna vez narraron pasajes sagrados ahora reflejan una luz distinta. Afuera, el mundo no se detiene. La gente sigue caminando. Vive, ama, busca. Pero cada vez son menos los que entran al templo. Durante siglos las iglesias fueron el corazón palpitante de las ciudades y los pueblos. Allí se celebraban nacimientos, uniones, despedidas. Se lloraba, se rezaba, se cantaba. Pero algo ha cambiado. No de golpe, sino como cambia la marea. Silenciosamente, irresistiblemente. La puerta está abierta, pero el silencio dentro es distinto al de antes. No es el silencio de la contemplación, es el silencio del abandono. No de Dios quizás, pero sí de la estructura que decía contenerlo. Y sin embargo, en ese mismo silencio, algo nuevo está naciendo. Cada vez más personas abandonan las iglesias, no porque hayan perdido la fe, sino porque su fe ya no cabe en esas paredes. No renuncian a lo sagrado, renuncian a las formas, a las reglas muertas, al ritual vacío. Ellos no hacen ruido. No proclaman su salida con ira ni blasfemia, simplemente dejan de asistir, dejan de repetir palabras que ya no sienten, dejan de obedecer mandatos que no comprenden y comienzan a buscar a Dios en otros lugares, en la soledad de una caminata,
en el silencio de una meditación, en el sonido de la lluvia sobre el tejado, en el rostro de un extraño. Esta es una rebelión que no grita, no organiza marchas, no alza pancartas, no incendia templos, pero se expande, lenta, calladamente, como una grieta que corre bajo tierra, como una raíz que busca nueva tierra fértil. Una generación entera ha empezado a desconfiar de los tronos donde antes se sentaban los profetas. Se hacen preguntas que incomodan. ¿Dónde está Dios realmente? ¿Habita en la arquitectura sagrada o en la experiencia íntima? ¿Puede estar preso en un dogma? ¿Puede ser administrado por jerarquías humanas? ¿Y si Dios nunca pidió un edificio? ¿Y si nunca necesitó púlpitos, ni incensarios, ni púrpuras? ¿Y si su lenguaje es más simple, más cercano, más silencioso de lo que nos enseñaron? Este video no busca destruir, no busca negar. Busca mirar con otros ojos, preguntar sin miedo, escuchar ese murmullo creciente que atraviesa generaciones. Hombres y mujeres que no han renunciado a lo divino, pero que ya no lo buscan donde antes. Dios no está en las iglesias, dicen algunos. Y lo dicen sin odio, sin burla, sin resentimiento. Lo dicen con una mezcla de dolor y liberación, porque lo buscaron ahí durante años y no lo encontraron. Y cuando se atrevieron a salir, descubrieron algo inesperado. El silencio afuera también habla. Una nueva espiritualidad está emergiendo. No es nueva en esencia, pero sí en forma. No tiene líderes visibles, no tiene templos fijos, no tiene liturgias escritas. Solo tiene buscadores, caminantes, escuchadores del alma. Quizás no estamos ante una crisis de fe. Quizás estamos ante un renacimiento. El silencio que habita hoy en las iglesias vacías no es un final. Es una pausa, un respiro, un eco de lo que fue y de lo que tal vez está por venir. Y es allí, en ese silencio, donde comienza esta historia. Durante mucho tiempo, el rostro de Dios fue moldeado por los hombres que decían hablar en su nombre. Reyes y papas, sacerdotes y jueces. Sus palabras fueron escritas, interpretadas, corregidas, condenadas, traducidas y encerradas. No siempre para acercar a las personas a lo divino, sino para mantener el orden, preservar el poder, imponer el silencio. Las iglesias no fueron solo casas de oración, fueron también palacios, fortalezas, tribunales. En ellas se decidía quién era digno y quién no, quién podía hablar y quién debía callar, quién era puro y quién debía arder. En nombre de Dios se firmaron conquistas, se colonizaron tierras, se purificaron pueblos, se quemaron mujeres, se ahogó la voz de quienes, en lugar de obedecer, se atrevieron a sentir a Dios sin intermediarios. Y aunque muchas de esas prácticas han quedado atrás, sus raíces aún persisten en los cimientos de algunas instituciones religiosas modernas. Siguen existiendo jerarquías rígidas, voces que no se cuestionan, escrituras convertidas en dogmas, mandatos impuestos con culpa o amenaza. El trono no siempre está hecho de oro. A veces es invisible, sostenido por el miedo. No el miedo a la vida, sino el miedo al castigo eterno, a la separación, a la condena. Miedo a pensar diferente, a preguntar, a sentir que Dios podría ser algo distinto a lo que te enseñaron. No todos los templos son iguales, ni todas las religiones ejercen este tipo de poder, pero hay patrones que se repiten. El que se desvía, el que duda, el que disiente, se convierte en hereje. El que cuestiona, aunque lo haga desde el amor, es marginado, excomulgado, señalado, no por odiar a Dios, sino por atreverse a buscarlo fuera de los márgenes establecidos. Las estructuras religiosas han hecho mucho bien.
Han alimentado a los hambrientos, consolado a los moribundos, inspirado arte, protegido comunidades, pero también han servido para establecer límites rígidos sobre lo que se puede creer, sentir o expresar. Y es allí donde muchas almas empiezan a alejarse. No porque hayan perdido la fe, sino porque ya no pueden respirar dentro de una fe institucionalizada que exige más obediencia que experiencia, más sumisión que búsqueda. Una fe donde la espiritualidad viva ha sido sustituida por ritos automáticos, sermones reciclados y miedo disfrazado de devoción. Dios no está ausente, no se ha escondido, no ha dejado al mundo solo, pero quizás, simplemente, ha seguido caminando mientras lo intentaban encerrar, mientras lo declaraban propiedad exclusiva de algunos, mientras lo encajaban en formas, en libros, en doctrinas, en edificios. Tal vez Dios nunca se detuvo. Tal vez siempre ha sido movimiento. Y lo sagrado, como el viento, no se puede atrapar. Puede rozarte el rostro, susurrarte algo en lo más profundo, estremecerte, pero no puede ser contenido. No puede ser administrado. No puede ser vendido. Las iglesias siguen en pie. Algunas resisten con belleza, otras con poder. Pero cada día, más y más personas sienten que esa arquitectura ya no responde a su anhelo más hondo. No por rebeldía vacía, no por moda, sino porque el alma ha empezado a hablar con una voz distinta y no soporta más el eco sin respuesta. El nuevo templo es interno. El altar es la conciencia. La oración no es repetición, es presencia. Y el Dios que antes se buscaba allá arriba, ahora se intuye aquí adentro, en la respiración, en la compasión, en el dolor compartido, en el asombro por lo pequeño. Dios camina fuera, fuera del rito obligatorio, fuera de los muros que dividen, fuera de las respuestas cerradas. Está en el abrazo que llega sin juicio, en la risa limpia, en el llanto que no pide permiso, en la intuición que guía cuando todo parece perdido. Dios camina con quienes dudan, con quienes se cayeron de la fe y eligieron levantarse sin saber si volverían a creer. Camina con quienes no saben pronunciar su nombre, pero se estremecen ante el misterio. Camina con los que aman en silencio, con los que no encajan, con los que sienten demasiado. No hay mapa para encontrarlo. No hay estructura que lo contenga. No hay fórmula que lo garantice. Solo hay una dirección posible: hacia adentro. La rebelión espiritual no necesita destruir nada. Su fuerza no está en la confrontación, sino en la sinceridad. No necesita reemplazar viejas cadenas con nuevas. Solo necesita una cosa: libertad para buscar. Y esa búsqueda ya no empieza en los libros, ni en los sermones, ni en las normas. Empieza en una pregunta, la más simple, la más antigua, la más verdadera. ¿Dónde está Dios? Y si la respuesta no está en la iglesia, ni en el discurso de alguien más, ni en la doctrina aprendida, sino en lo que tú experimentas, sientes, atraviesas, entonces es posible que esa respuesta esté viva, posiblemente frágil, posiblemente cambiante, pero viva. Dios no está en las iglesias, dicen muchos. No porque no pueda estar, sino porque ya no lo encuentran allí, porque dejaron de buscarlo en lo predecible, porque su alma los empujó fuera, al campo, a la calle, al silencio, a sí mismos. Y quizá, cuando dejaron de buscarlo donde les dijeron que debía estar, fue la primera vez que lo sintieron de verdad. Dios no está lejos. Solo ha dejado de gritar. Ahora susurra. Y susurra sobre todo en quienes se atreven a escucharlo sin filtros. Así termina esta historia. No con una conclusión. No con una certeza. Solo con un eco que sigue expandiéndose, callado, profundo, presente. La rebelión espiritual no es un grito,
Es un susurro que crece y cada alma que lo escucha lo sigue.